Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, revisando en esta oportunidad su artículo 47, una norma que establece la protección especial de las personas en situación de discapacidad. Escuchen ustedes lo que nos dice el artículo 47 que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, artículo 47, Constitución Política de Colombia. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Cierro comillas. Comencemos por decir que la idea central de esta norma es que el Estado tiene el deber de adelantar políticas públicas orientadas a prevenir la discapacidad, rehabilitar a las personas que la presentan y sobre todo promover su integración plena en la sociedad. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña precisión respecto al texto original de la Constitución, que utiliza expresiones como disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, expresiones que, en buena hora, han evolucionado con el paso del tiempo en el lenguaje jurídico. Hoy se reconoce que la forma adecuada de referirse a esta población es personas en situación de discapacidad, una expresión que pone el énfasis en la persona y no en la limitación que padece. En este punto, resulta importante mencionar la sentencia C-458 de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se revisaron varias expresiones utilizadas en la legislación colombiana que podían resultar peyorativas o discriminatorias. En esa decisión, la Corte reiteró la necesidad de utilizar un lenguaje respetuoso que reconozca la dignidad de las personas con discapacidad. Podemos decir entonces que el artículo 47 que estamos estudiando no se queda solamente en una declaración general. Por el contrario, se trata de un mandato constitucional que ha permitido un desarrollo legal posterior orientado a garantizar la inclusión y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad. En primer lugar, podemos mencionar la Ley 361 del 97, una de las primeras normas en esta materia. Mediante esta ley se establecieron mecanismos de integración social de las personas con discapacidad, incorporando medidas relacionadas con el acceso al trabajo, la educación, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas. Posteriormente, el Estado colombiano dio un paso muy importante al adoptar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, lo que llevó a cabo mediante la Ley 1346 de 2009. Con esta ley se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un enfoque distinto, esta vez basado en los derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos y no simplemente como destinatarios de asistencia o protección. Ese mismo año se expidió también la Ley 1306 de 2009, que estableció normas de protección para las personas con discapacidad mental y reguló aspectos relacionados con su representación legal. Más adelante, el Congreso expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que es probablemente una de las normas más importantes en esta materia. Esta ley tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo obligaciones concretas para el Estado en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo, la accesibilidad y la participación en la vida pública. Ese mismo año se promulgó también la Ley 1680 de 2013, una norma dirigida específicamente a las personas ciegas o con baja visión. Esta ley busca garantizar su acceso a la información, al conocimiento y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo, entre otras medidas, el uso de software lector de pantalla y la accesibilidad de los contenidos digitales. Como ustedes pueden observar, el artículo 47 de la Constitución no se ha quedado en una simple declaración. Por el contrario, ha sido desarrollado mediante un conjunto de normas que buscan promover la inclusión social y garantizar condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Sin embargo, también es necesario reconocer que aún existen importantes desafíos en la implementación de estas normas. En muchos casos, todavía persisten barreras físicas, sociales y culturales que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social, económica y política del país. Por esta razón, el cumplimiento del artículo 47 no depende únicamente de la existencia de leyes, también requiere políticas públicas efectivas, accesibilidad en los espacios físicos y digitales y sobre todo un cambio cultural que promueva el respeto por la diversidad y la inclusión. Finalmente,
Es importante señalar que aunque el artículo 47 no consagra de manera expresa un derecho fundamental autónomo, la protección de las personas con discapacidad puede hacerse exigible judicialmente, especialmente cuando se encuentran en riesgo derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la salud o el mínimo vital. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia constituye un mandato claro dirigido al Estado para promover la prevención, la rehabilitación y la integración social de las personas con discapacidad. Este mandato ha sido desarrollado mediante las normas que acabamos de mencionar y otras que, por la brevedad de esta explicación, no pudimos abordar en detalle. Por ello, considero pertinente reiterar la invitación que hago en casi todos mis podcasts. Antes de acudir a discursos generalistas o catastrofistas según los cuales la Constitución de Colombia no sirve para nada, vale la pena conocer la normativa y exigir su cumplimiento. Solo así podremos entender qué se ha hecho, qué falta por implementar y qué aspectos deben mejorarse para garantizar condiciones de vida digna a las personas en situación de discapacidad. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que nos ocupamos del contenido y alcance del artículo 47 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.